Bien, vamos a analizar la pauta de su trabajo ahora para que puedan tener una idea un poco más profunda de lo que debemos hacer. La idea es que esto sea una conversación en la que yo pueda recoger sus necesidades, en las que yo pueda entender más o menos en qué parte es la que necesitan resolver y a su vez tratar de entregarle las herramientas que ustedes requieren para poder entregar un buen trabajo. Ya, esa es la finalidad del acompañamiento de hoy. Entonces, gracias Ana por comentar tus necesidades. Entonces, vamos a partir primero que todo por analizar el portafolio, ¿ya? Dice que el aprendizaje esperado es describir funciones y sus componentes, identificando cambios gráficos aplicados en problemas contextualizados a las ciencias sociales y económicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir nosotros en las clases anteriores, con el uso del GeoGebra, logramos revisar cómo funcionan cómo funcionan, valga la redundancia, las funciones de forma gráfica, cómo se movían, cómo era la pendiente, qué implicaba la pendiente, por ejemplo, en una función lineal, en una función polinómica de primer grado, qué implicaba la pendiente cuando la pendiente era mayor, era menor, ¿cierto? Qué implicaba el coeficiente de posición, ¿sí? Lo mismo para la función cuadrática. Con la función cuadrática eh, buscamos el vértice, ¿cierto? El vértice, las intersecciones con los ejes, ¿ya? Entonces, también vimos varios tipos de funciones. Entonces, en ese sentido, con esa información usted puede tener una herramienta ya adquirida, bueno, y si no, es importante que lo logren pronto, de cómo tratar las funciones, ya de cómo tratarlas en un graficador, ¿ya? Pero para poder meter una función en un graficador es importante tener la función, ¿cierto? Bien. Instrucciones, presentación. El portafolio debe ser entregado en formato PDF y será evaluado por partes, ¿ya? La portada del archivo incluirá el nombre de la institución, facultad, logo, nombre del curso y las carreras de completo de los estudiantes y la fecha. Bueno, y ahí también deben agregar el nombre de la profesora, por supuesto. Eh, Luego de eso, una tabla de contenidos. ¿Ya? Eso quiere decir que es como un índice. Chiquillos, ¿me escuchan bien o no? Sí, Sí, profesor. igual. Ya, gracias. Entonces hay una tabla de contenidos. Esa tabla de contenidos tiene que contener es como un índice, pues todo lo que tiene la presentación, ¿cierto? Entonces hay unas tablas dinámicas que tú puedes hacer en Word. Eh, ¿Ya? Entonces ahí usted puede buscar un tutorial, ¿ya? Puede buscar en Google tutorial de cómo, o en YouTube. A ver, yo se los voy a ir colgando al tiro. Eh, Les voy a ir tutorial. ¿Ya? Entonces, no es tan complejo. Profe, ¿eso para sacar la tabla de contenido? Claro, Es que ese creo que ya lo enseñaron, si no me equivoco. Lo han Sí, en enseñado. la profe de COE. Mm, ¿sí? Perfecto. Ya, entonces pueden, la tabla de contenido ya saben cómo hacer una tabla de contenido, ¿cierto? sí, profe. Bien, ya, Sí. gracias. Muy bien. Bien. Entonces, después, el punto 3 que es punto importante, dice, deberá buscar aplicaciones a las ciencias sociales y económicas, en donde describa variables independientes y dependientes, y qué representan según la aplicación propuesta.
Contexto, dominio, rango, intersecciones. ¿Y qué representan esas intersecciones? Asíntotas, si es pertinente gráficos, ¿cierto? Deberá en gráficos indicar sus características y cuáles son las funciones que ustedes deben analizar. Las 5 que están ahí. Profe, se le escucha cortado. Ah, ya. Voy a buscar otro lugar que me pueda permitir. Voy a Ahora buscar se lo otro lugar escucho que me bien. permita. Ya. Es que si se me escucha cortado, entonces seguramente es problema del internet. Entonces, quizá acercándome un poco más a la señal, se resuelve. Ahora me escuchan bien, ¿o no? Sí. Ya, Profe, perfecto. entonces, Dígame. como dice buscar, nosotros sacamos ejemplos que consideremos que sirvan de Google, ¿no? Claro, sí. Pero les tenemos que cambiar un poco, así como, no sé, pues si en el ejercicio dice de que está vendiendo, no sé, alcachofa, nosotros le ponemos que se está vendiendo mesa, algo así. O los Eh, dejamos igual y tenemos que resolverlo. yo creo que algo así, Ana, pero si tú me preguntas a mí, yo creo que no habría que inventar. Yo creo que lo mejor es siempre buscar algo real, ¿ya? Porque hay muchas aplicaciones, pues claro, uno puede inventar una situación. Ahora, si tú quisieras inventar una situación, también lo podrías hacer, no creo que haya problema. Pero esa situación debe estar bien planteada, pues, en el sentido de que, por ejemplo, tú necesitas, no sé, pues, si tú necesitaras, por ejemplo, encontrar, o sea, tú dices ya, esa venta de alcachofa de la que tú hablas, por ejemplo, generalmente cuando uno vende cosas, por ejemplo, un kilo de pan, o se venden alcachofas, te fijas ahí, 5 alcachofas por 1.000 pesos, o no sé, esas siempre tienen representaciones de funciones lineales, que son crecientes. Entonces, cuando tú inventas un ejercicio, por así decirlo, ya tienes que tener cuidado con que la idea es que la representación sea lo más real posible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú puedes generar una representación lo más real posible? Eh, Voy a compartir un poco la pizarra, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, yo por ejemplo, si tú quieres encontrar, yo no voy a buscar una función. Vamos a suponer que esta es la recta, que representa la situación en la que tú estás pensando. Bueno, ahí está el eje Y, ¿cierto? Ahí está el eje X. Supongamos que esa es la recta de la representación que tú estás pensando inventar. Y por ejemplo, tú dices, en una tabla de datos tengo estos puntos, S, ¿sí? Bueno, en un crecimiento lineal, esto se da así habitualmente, ¿cachai? Por ejemplo, cuando tú tienes los kilogramos versus el precio, ¿sí? Entonces, aquí esta va a ser la variable, los kilogramos va a ser la variable independiente y el precio va a ser la variable dependiente. Pero en este sentido, bueno, aquí ya podemos decir que, no sé, un kilogramo cuesta, no sé, 500 de algo, de lo que dice tu curso.
2 kilogramos van a costar 1000, ¿cierto? 3 kilogramos van a costar 1500. Y así. Entonces, una de las cosas que hay que lograr es buscar datos. Algo que nos puede servir para poder buscar este modelo lineal, por ejemplo, pueden ser datos, ¿cierto? Que uno sea con 500, que 2 sea con 1000, ¿cierto? Que 3 sea con 1500, y así sucesivamente. Entonces, a eso tú le vas a entregar un contexto. Estos datos tienen un contexto. Estos datos tienen un contexto. Pero generalmente los contextos que podemos encontrar muchas veces pasa lo siguiente. Pasa que, por ejemplo, yo voy a encontrar un dato por aquí, voy a encontrar otro dato por aquí, otro por aquí, ¿te fijáis? Otro por acá un poco más alejado, ¿te fijáis? Quizás tú puedes ir encontrando datos de estas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí la estrategia que habría que hacer, cuando tú encuentras datos, por ejemplo, si nosotros quitáramos la recta azul, ¿cierto? Y hiciéramos, por ejemplo, a ver, voy a hacer otro gráfico. Siempre colocando el eje X y el eje Y, o colocando el eje de la variable. Variable, por ejemplo, kilogramos y precio. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, me encuentro con esto. Me encuentro como con una serie de puntos que, si bien es cierto, no es estrictamente lineal, ¿sí? Si tú te das cuenta, es como muy similar a la recta de arriba. Por lo tanto, Sí. si yo quisiera, por ejemplo, trazar una recta, lo podría hacer. ¿Te fijáis? Entonces, esa recta se llama una recta de representación de los datos. ¿Ya? Entonces, aquí uno tendría que hacer un ajuste lineal. Esta recta se hace un ajuste. Ahí tú tienes que hacer un ajuste lineal. Eso va a depender del problema y de los datos que tú encuentres. ¿Ya? También va a ocurrir lo mismo, por ejemplo, para una función cuadrática. Ya me voy a ir a otra página. Por ejemplo, cuando tengo una función cuadrática, ¿sí? No sé, pues a ver, se me ocurren. A ver, aquí está el X y ahí está el Y. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, algo que sea como, que tenga características como esta, por ejemplo, ¿cierto? Estoy colocando puntos al azar nomás, ¿sí? Si tú piensas en esta es como una gráfica que tiene, ¿qué características? Como que si yo pudiera hacer una gráfica de representación, como que podría ser algo así, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Esto es un ajuste parabólico o un ajuste cuadrático, ¿ya? Pero recordar cuáles son los elementos más representativos de una función cuadrática. Primero, la intersección con el eje Y. Por ejemplo, si esta función fuera el tiempo, esta variable fuera el tiempo, y esta variable fuera, no sé, el reciclaje, por ejemplo, ¿ya? Estoy poniendo un ejemplo. El reciclaje también tiene que ver o el reciclaje también tiene que ver con la economía, porque hay muchas empresas que funcionan a través del reciclaje
y les va re bien, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, una intersección con el eje X es cuando el tiempo es cero. Tiempo inicial. Puede ser el tiempo inicial, ¿cierto? Porque cuando el tiempo es cero, tú estás ubicado justamente en este punto. Entonces, la función te puede entregar aquí el eje de intersección. Yo puedo partir aquí, etcétera. La función puede partir en cualquier lugar. La función también, si tú, por ejemplo, la modelas, seguramente te va a arrojar para el lado izquierdo, pero mi pregunta es, ¿tendría sentido, por ejemplo, tener un tiempo igual a -3? No. No tendría mucho sentido. Entonces, a eso el dominio cambia. Entonces, aquí el dominio, por ejemplo, el dominio de una función de estas características, vamos a ponerle la función RDT, que es la función de reciclaje, por ejemplo, el dominio de la función RDT va a ser desde el 0 adelante, hacia adelante. Ahí habría que ver, no sé, pues hasta dónde, por ejemplo, la función, no sé, pues, el reciclaje de la basura o del reciclaje del plástico va a durar, no sé, 50 años, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, uno tiene que definir las variables en años. Por ejemplo, el dominio T, el tiempo, ahí uno tiene que ponerle en años. Ya, por ejemplo, ese va a ser nuestro dominio. O sea, vamos a analizar qué ocurre. El problema podría decir, o la situación podría decir qué ocurre con el reciclaje de la región, no sé, el reciclaje de la séptima región durante 50 años. O desde, por ejemplo, 1990 hasta el 2040. Entonces tú, por ejemplo, ahí, por ejemplo, podemos tener los datos hasta el 2020, ¿cachai? Tenemos los datos de 1990, del 95, del 2000, del 2005, el 2010, 2015, 2020, ¿sí? Entonces tú con esos datos que tienes ahí, o quizás se podrían encontrar más datos, eh, uno podría hacer una representación. Por ejemplo, aquí tenemos hasta el 2020, ¿cierto? Hasta el 2020, entonces me estoy preguntando por el 2040. Entonces, con este ajuste cuadrático, lo que nos va a poder hacer es que nosotros vamos a poder meter el año 2040 y me va a poder entregar la cantidad de reciclaje que nosotros vamos a tener en ese año. ¿Me explico bien, Ana, o no? ¿Y los demás? Sí, sí, se entiende. Ya, gracias, Ana. Y los demás, no sé si van generando dudas, preguntas. Por favor, sería importante que lo fueran diciendo y haciendo, y indicándome. Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí cuando tú estás trabajando con números muy grandes, por ejemplo, indicamos que el año cero, por ejemplo, aquí se hace un ajuste de los años. Este ajuste de los años, para no trabajar con números tan grandes, dice, por ejemplo, el año 1990 es t igual 0. Eso quiere decir que nosotros estamos comenzando a revisar los años desde 1990, pero en nuestro modelo matemático, que es más simplificado, ¿cierto? Estamos eligiendo el t igual 0. Entonces, si elegimos el t igual 0, ¿cachai? Por ejemplo, 1995 sería t igual a 5, ¿cierto? El año 2000 sería t igual a 10. El año 2005 sería t igual a 15. ¿Cachai? Entonces también tenéis que pensar en eso, porque si no, si uno realiza ajustes y uno utiliza los valores, esos valores, por ejemplo, en 1990, 95, etcétera, el modelo queda con datos muy grandes. ¿Ya? Entonces es mejor trabajar el modelo con datos más simplificados. Ya queda un poco más preciso, a mi parecer. Ah, sí, sí, sí. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, hemos visto
algunas formas de ideas. Aquí tenemos algunas ideas. En lo particular, bueno, por ejemplo, si tú te vas a un problema de, no sé, de estacionamiento, por ejemplo. El estacionamiento, no sé, parte con 500 pesos, ¿cierto? Entonces, este estacionamiento va a ser una función parte entera. ¿Te fijas ahí? O sea, va a analizar solamente la parte entera de los valores. ¿Cachai? Y después de una hora, el precio sube. ¿Sí? Después de otra hora, el precio, bueno, por ejemplo, hasta la hora 1 vale 500, pero empezando la hora 1 hacia la hora 2 ya esto sube a 700. ¿Cachai? Eh, Después, por ejemplo, no sé, la hora 3 sube a... De la hora 2 a la hora 3 sube, no sé, para 900. ¿Cachai? Pero la idea, ojalá que estos datos tú los encuentres de una situación verdadera, de una situación real. ¿Ya? Entonces, voy a... Dígame. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio que es como de una venta de autos. Entonces, eso sí entraría en el ámbito que usted dice que sea más realista. Claro, sí, po. Sí, sí, por supuesto. Sí, que sea una situación cotidiana, pues, ¿cachai? Que sea una situación Sí, que el mundo vive a diario, no una situación cotidiana, por ejemplo, para tu realidad. Quizá tú a tu edad no has comprado nunca un auto, por ejemplo. Pero sí una situación que sea de la vida, pues, ¿cachai? Que a cualquiera persona le pueda pasar. claro. Lo otro que no entendía era el punto que seguía, o sea, de la función, era de la... A ver, espera. Vamos a irnos a la pausa. De la función lineal y cuadrática, ¿había que colocar dos ejemplos más que de la otra? A ver, estamos en el punto 3, ¿cierto? Enseguida vamos Sí. a meternos en una página de Google Chrome para que busquemos algunas cosas, ¿ya? Para ir mostrándoles de qué forma pueden ir ustedes buscando y recopilando información y así les va a resultar más sencillo, ¿cierto? Encontrar cosas, ¿ya? Dice, Ok. deberá buscar aplicaciones de las ciencias sociales y económicas donde se describan las variables, ¿cierto? Y qué representan según la aplicación. Eso ya lo acabamos de revisar, ¿sí? Deberá indicar la característica de los gráficos, y es una función lineal. Bueno, nosotros ya vimos la característica. Está la función constante, la función cuadrática exponencial por partes. Me llegó una visita. Dice, los planteamientos deben ser con aplicaciones en la cotidianidad, en los contextos, ¿ya? Con temas de contingencia, realidad simplificada, ¿cierto? Asumiendo que las variables permanecen constantes. A eso se refiere con la realidad simplificada, ¿cierto? Por ejemplo, el tiempo nosotros lo podemos tomar como el ejemplo del tiempo de 1990, que lo podemos llevar al tiempo cero. ¿Te fijas? Podríamos, se podrán utilizar datos de revistas, ¿cierto? Datos de noticieros, evidenciando. Eso es lo súper importante porque necesitas tú de la evidencia, ¿cachai? Por eso decía que era súper importante tratar de buscar en algún lugar datos. ¿Cachai? Eso es lo primero. Entonces ahí ella te dice, podrán utilizar datos de diarios, revistas, noticieros, evidenciando con imágenes, ojo, la información de dónde provienen las ideas de los planteamientos y aplicaciones. ¿Cachai? O sea, tienes que evidenciar. Entonces ahí tú podrías utilizar una cita, por ejemplo, puedes utilizar, no sé, una referencia bibliográfica, yo me imagino, ¿sí? Eso es con respecto al problema. Después, el punto 4 dice, adicionalmente a lo anterior, además de ese modelo que tú tienes que presentar,
debes presentar dos aplicaciones con sus respectivos análisis. Respecto no a cualquier cosa, sino que respecto al punto de equilibrio, bueno, de una función lineal, y otro de maximización o minimización de una función cuadrática, distintos a los del ejemplo anterior. O sea, en ese punto tú debes encontrar, ahí te lo dice explícitamente, una función lineal y una función cuadrática. Debes encontrar dos funciones más, independiente de la que tú encuentres en el punto 3. ¿Ya? Punto 4 debe encontrar dos funciones, una que tenga aplicación a un punto de equilibrio. No sé, yo me imagino que, bueno, ¿tú sabes qué significa el punto de equilibrio? Fue explicado el punto de equilibrio, ¿cierto? Sí lo explicaron, pero ahora Es no me cuando, acuerdo bien. es cuando se igualan qué cosas. Si alguien nos puede ayudar de los presentes, es cuando igualamos qué cosas. La oferta y la demanda. Es cuando la oferta, gracias Joaquín, es cuando la oferta es igual a la demanda. ¿Cachai? Entonces ahí nosotros vamos a encontrar un punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a colocarle un poquito la pizarra. Generalmente necesita dos funciones, como bien lo decía ahí el compañero, una función oferta y una función demanda. Por ejemplo, no sé, pues tú podrías tener dos funciones quizás, una función lineal, ¿cierto? Y la otra una función cuadrática. ¿Cachai? Entonces, aquí está el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando ellos se intersectan, se igualan, ¿sí? A eso se le llama punto de equilibrio. Cuando la oferta es igual a la demanda. ¿Sí? Bien, vamos a volver aquí a la pauta. Bien, eh, bueno, cuando habla de punto de equilibrio, a eso se refiere, ¿ya? Y cuando habla de maximización o minimización, ahí de una función cuadrática, ahí lo que hay que revisar son los vértices de la parábola, ¿ya? Porque el vértice, por ejemplo, cuando la parábola, voy a volver a compartir aquí la pizarra, hay dos situaciones, ¿ya? En la que, por ejemplo, cuando tú tienes una función voy a colocar dos gráficos. Ojo que estos gráficos son gráficos aproximados, ya solamente para entregarle una idea del concepto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos una parábola de estas características, o cuando tenemos una parábola de estas características, ¿ya? Nosotros tenemos puntos máximos y puntos mínimos. Punto mínimo. El punto mínimo, supongamos que lo llamamos X mínimo. Entonces, el X mínimo tiene un Y mínimo. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si esa función es f de x, entonces tú cuando evalúas el xm, obtienes el I mínimo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ese punto podría ser un punto máximo, ¿sí? Ahí tenemos un punto máximo. La misma situación, pues si tienes un x máximo, vas a tener un y máximo. Si esa función, por ejemplo, se llama g de x,
Entonces, cuando tú tomas la función g de x y evalúas el punto máximo, el x máximo, ¿ya? Debieses arrojar el y máximo, ¿ya? A eso de eso trata la segunda parte, que sería la parte 4. ¿Ya? Voy a irme aquí, al portafolio. ¿Se entiende el punto 4 lo que se debe realizar? Porque dice, además deberá presentar dos aplicaciones, una de punto de equilibrio y otra de maximización o minimización. Fíjate que el punto de equilibrio ahí, bueno, se puede considerar también, ahí tú puedes considerar un sistema de ecuaciones. Esa podría ser ya otra forma de poder encontrar un punto de equilibrio, porque cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, encuentra un punto de intersección de dos rectas. ¿Ya? Bien. Y el punto 5, la reflexión de la importancia de entender funciones en el área de las ciencias sociales y económicas. Ahí uno tiene que hacer una reflexión, ¿cierto? Las reflexiones generalmente son personales. Igual te puedes apoyar de algún texto en el que reflexiones sobre la importancia de las funciones en el En área de las ciencias ese, sociales y económicas y emitir comentarios tú. Dígame. en ese tenemos que colocar cada una de nuestra opinión o podemos hacer una en general de Yo todos los creo del que grupo. sí, yo creo que tienen que trabajar en grupo. Yo creo que tienen que ser una, dos o tres reflexiones las que ustedes encuentren pertinentes. Porque ¿cuántas pide? Reflexión. ¿Te fijas? Entonces tú puedes hacer Claro, una reflexión sobre la importancia de entender las funciones en el área de las ciencias sociales y económicas. Ojo que esa reflexión, por ejemplo, yo no recomendaría que fuera, por ejemplo, encontramos que las funciones son súper importantes, ¿cierto? Porque estas nos ayudan a comprender mejor la realidad de las ciencias sociales y económicas. Como que eso no te entrega mucho análisis, porque es como lo que te están pidiendo. Te están hablando de la importancia, ¿cachai? Hay que tratar de hacer una reflexión un poco más allá, un poco más acabada, sino hablar de la real importancia. Por ejemplo, por ejemplo, ahí tú podrías buscar algún texto que te pueda orientar, ¿cierto? A qué significa la importancia o qué implican no sé, por las funciones en las ciencias sociales y en las ciencias económicas. ¿Cachai? Por ejemplo, bueno, busquemos, ¿les parece que ahora el tiempo que nos queda lo vamos a dedicar a tratar de buscar cosas en Internet? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, yo estuve mirando harto y encontré varias cosas, pero la idea es que, a ver, si me dan un segundito, porque esta cuestión me dice ceder el control, presentando, pero no se sale nunca. Ya. Aquí. Ya. Ahora sí. Todas las cosas las voy a cerrar. Por ejemplo, aquí yo puse funciones aplicadas a situación problema en ciencias sociales y económicas en Google. Ahí hay un buscador. Entonces, ¿qué me mandó? Por ejemplo, me mandó el cálculo de variaciones aplicando problemas de las ciencias sociales y económicas. ¿Ya? Si lo abrimos en una pestaña nueva, debiese cargar, ¿cierto? El cálculo de variaciones, pero ahí no sé si sea muy pertinente el cálculo de variaciones, porque cuando hablamos de variaciones estamos hablando de incrementos, estamos hablando como prácticamente de derivadas. Entonces me entrega un paper. Generalmente cuando tú quieres analizar y ver si es que este paper te sirve, lee el resumen. Mira, por ejemplo, el presente documento esencial trata de ser una invitación para utilizar el cálculo de variaciones en problemas que emergen de las ciencias sociales. Concretamente se presenta un problema ad hoc
un problema pertinente, sobre la minimización de costos de una empresa que desea saber a qué tasa producir su producto en un tiempo determinado, considerándose también los costos de almacenaje. ¿Cachai de lo que trata? Entonces, está súper interesante, pero cuando hablamos de los métodos de optimización, ¿cierto? Estamos hablando, fíjate, estamos hablando máximo y mínimo, me colocan funciones en dos variables, me colocan una integral, entonces esos son contenidos que ustedes no han visto todavía. Pero sí puedes sacar información, por ejemplo, hay antecedentes históricos, ¿te fijas? Bueno, ahí te mandan ecuaciones, ¿cierto? Creo que no me arrojan, a ver, aplicación del problema. Aquí está el problema, po. Te colocan el problema, ¿cierto? Ahí te ponen un gráfico, una tasa de producción. Quizás tú podías utilizar elementos de acá, ¿te fijas? Quizás no te va a servir todo, pero tal vez te puede servir el contexto, tal vez te puede, no sé, mira, aquí tenéis, por ejemplo, un cuadro, ¿cierto? Con el detalle de costo de producción, de almacenaje, ¿cierto? Tienes datos, ¿cierto? Tienes gráficos asociados, ¿sí? Tienes conclusiones. Entonces, cuando tú te vas a las conclusiones, por ejemplo, habla de muchas otras aplicaciones se pueden implementar con herramientas matemáticas, a problemas que provengan de la ciencia. Se tiene en general cierto grado de desconocimiento acerca de la formación, etc. ¿Cachai? Sí, así yo puedo ir. Siempre tenéis que ir dándole una revisión al paper, siempre tenéis que ir dándole una revisión a lo que vas encontrando para determinar si es que en realidad es pertinente o no es pertinente. Por ejemplo, cuando me voy a la segunda, dice matemática aplicada a las ciencias sociales, ¿ya? Lo abro, y aquí ¿qué me entrega? Me dice matemática aplicada a las ciencias sociales 1 y 2. Introducción del gobierno de Aragón, me imagino que esto es de España, ¿cierto? Entonces empieza a hablar sobre una introducción, la resolución de problemas, la matemática como instrumento, como carácter instrumental, ¿cierto? La materia aplicada a las ciencias sociales y económicas, contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave. Entonces, aquí tú puedes ir sacando ideas para poder emitir una reflexión. ¿Te fijas? La competencia digital, la importancia de usar las TICs, ¿sí? Competencia de aprender a aprender. Eso es un concepto súper importante que nos falta en realidad. Porque ¿cómo tú aprendes a aprender? Si tú aprendes a aprender, entonces vas a tener muchas cosas resueltas, porque no vas a necesitar un guía, no vas a necesitar un profesor que te vaya orientando, sino que tú vas a poder ir haciendo las cosas de forma más autónoma. ¿Sí? Entonces, a ver, estamos determinando si es que esto nos sirve, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos? Pareciera que me está entregando como el programa de un curso, orientaciones metodológicas, ¿sí? Métodos docentes, a ver, claro, ¿viste? Me entrega los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares, etc. Paso a la siguiente, porque no me sirve. Porque en realidad no estamos buscando un programa, ¿cierto? Vámonos a la tercera. A ver qué dice la tercera. Las ciencias sociales de la solución de problemas del mundo actual. Interesante documento, ¿te fijas? Entonces, hay que leer. ¿Qué es lo que me entrega esto? Entonces, si tú te puedes ir moldeando cuál es la idea de lo que quieres finalmente. ¿Te fijas? No me entrega tabla de datos, no me entrega situación problema. Me sirve como más para contextualizar y... A ver, vamos a matemática aplicada a las ciencias sociales. Otro que me puede servir. ¿Te fijas? Aquí aplicar objetivos, aplicar conocimientos, matemática. Pareciera que también me entrega criterios de evaluación. No, no me sirve porque también me está entregando un programa. ¿Cuál es esta página? La vanguardia. La vaguada, perdón. Ya. Sería esa. A ver, vámonos. Funciones cuadráticas. A ver, aquí quizá podemos encontrar algo. Ya, voy a ir cerrando las demás. Ya, funciones cuadráticas aplicadas a problemas económicos. Ya, mira, encontramos algo
súper pertinente, ¿cierto? Entonces, ahí te habla del resumen en funciones cuadráticas aplicadas a problemas económicos. Se pretende describir situaciones reales con herramientas matemáticas a través del abordaje de funciones y ecuaciones no lineales. Mediante un modelo concebido por la representación de un sistema, objetos, fenómenos, se manejan, etc. ¿Sí? Entonces, funciones cuadráticas aplicadas a problemas económicos. Fíjate, este presente trabajo se pretende mostrar una secuencia didáctica en el abordaje de funciones matemáticas, tratando de lograr un acercamiento a los problemas de comprensión y utilización de la modelación matemática en la ciencia económica. ¿Sí? Ahí habla de la oferta y demanda, en este caso la aplicación oferta y demanda de las funciones matemáticas. Entonces, fíjate que te da un contexto, oferta y demanda desde las funciones matemáticas, es muy conocido en el ámbito académico y empresarial, permite entender de manera general pero efectiva los mecanismos de valoración monetaria y relativa de los bienes y servicios que se consumen en la sociedad. Fíjate que ahí hay un concepto súper importante que te puede servir para la reflexión. ¿Sí? Ana y los demás me va siguiendo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, y ahí es súper importante seguir leyendo los conceptos, ¿ya? Y ver qué es lo que me está entregando. Mira, el equilibrio del mercado, ¿cierto? Las variables, las constantes paramétricas, funciones polinomiales. Encontrar el equilibrio del mercado es encontrar un conjunto de valores para que etcétera. ¿Te fijas? Te dan una función cuadrática donde f es igual a p y x es igual a q, resultado de la expresión de demanda, ¿cierto? La oferta, parámetros de funciones. Ahí y tenemos un caso práctico, mira. Los argentinos consumen alrededor de 9 kilos de cerdo per cápita cada año, muy inferior a los 64 kilos de carne de vacuna y 30 kilos de ave. El patrón de consumo está fuertemente ligado a la carne bovina. Sin embargo, en los últimos años esta tendencia se ha ido revirtiendo mediante la diversificación hacia el consumo de carnes alternativas, entre ellas el cerdo, etc. En promedio, el consumo per cápita en el año 2005, en el año 2010, en el 2014 alcanzó, ¿te fijas? Según los datos de la industria nacional, entre el año 2003 y 2010, aquí tenéis datos, caleta de datos. ¿Te fijas? Solución, mira, te entrega la solución del caso práctico. ¿Sí? El desarrollo práctico, expresión de la demanda nacional per cápita, ¿te fijáis? Aquí hay una presentación de un registro tabular de los datos, ¿sí? Una tabla, la demanda, ¿cierto? Te modelan la función. ¿Te fijáis? Ahí tenemos una función. Presentación de los datos de la oferta per cápita, ¿cierto? Te modela la función. ¿Qué es lo que hace después? Representación gráfica. Mira, este paper está súper completo. ¿Cachai? Te entrega un ejemplo, pero clarito. Yo me imagino que esto es lo que incluso aquí tenía una situación, problema, precio máximo, función demanda, precio mínimo, tal vez puede usarlo incluso hasta para el equilibrio del mercado, mira, pero nos piden funciones lineales, no cuadráticas, así que tenéis que, ahí por ejemplo eso no nos serviría para el modelo lineal, sino que no podría encontrar el punto de equilibrio porque te piden que sea lineal. ¿Cachai? Entonces, esa es la forma. Buscar todo el rato. ¿Cachai? Mira, incluso te podéis meter en la referencia bibliográfica. ¿Cachai? Por ejemplo, métodos funcionales de economía. Aquí tenía un libro. El Hausler también es un libro, Matemática para la Administración y Economía. ¿Sí? ¿Me explico bien? Sí, profe, está claro. Vas despejando tus dudas respecto al trabajo, ¿cierto? Sí, ahora ya tengo como ordenado todo Ah, qué en mi bueno. cabeza. Fíjate, vamos, ya, bueno, ahí podríamos seguir buscando, ¿te fijáis? Pero no vamos a seguir buscando. ¿Por qué? Voy a compartir otra página que nos puede servir. Después empecé a pensar, a ver, ¿qué más podrían, qué más necesitamos? Porque si te das cuenta, de las 6 páginas que revisamos, una nos sirvió. Entonces ahí se me ocurrió poner otra cosa. Se me ocurrió poner,
datos para modelar funciones en economía. ¿Cachai? Entonces, funciones elementales para construir modelos matemáticos. Pum, nos vamos. Fíjate, aquí encontré un libro de 217 páginas. Pero fíjate, es este libro que está bastante interesante también. Funciones elementales para construir modelos matemáticos. Ahí te da una reseña después de la autora, ¿cierto? Etcétera. Capítulo 1, modelos matemáticos. A ver, ahí te habla lo que es un modelo, qué es un modelo matemático, qué es un modelo matemático para resolver situaciones cotidianas, esquema conceptual de funciones, tipos de funciones. Y fíjate, funciones reales, fenómenos, situaciones, gráficas, fórmulas, relación, función, funciones lineales. Mira, y al final te dan la construcción de un modelo lineal, funciones cuadráticas, funciones exponenciales, funciones logísticas, funciones logarítmicas, trigonométricas. Bien. Muchas veces en CAS, etcétera. Aquí habla sobre los modelos. Un modelo es una representación gráfica, esquemática o analítica de la realidad que sirve para organizar y comunicar de forma clara los elementos que conforman sus relaciones. Esto parte hay que tenerla súper clara para poder trabajar un modelo. ¿Te fijas ahí? Por ejemplo, un mapa es un modelo de una superficie de la Tierra, no sé, etcétera. Te va dando ejemplos para que entiendan lo que es un modelo matemático. Un modelo matemático es la representación simplificada de la realidad, ¿te fijas? Mediante el uso de funciones que describen su comportamiento o de ecuaciones que representan sus relaciones. ¿Sí? Por ejemplo, etapa 1, observar el mundo real. En el primer momento debemos observar y analizar los componentes de la situación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se realiza un primer modelo para describir la trayectoria de un objeto. ¿Sí? Ahí, etapa 2, modelo matemático 3, ¿cierto? O sea, lo que te está indicando que lo primero es analizar, observar, ¿cierto? Después describir. ¿Sí? Por ejemplo, el caso para describir la trayectoria de un objeto. Después el modelo matemático en sí mismo, para describir la distancia, ¿cachai? Después la etapa 4 son los resultados. ¿Sí? Ahí te entrega un esquema del mundo real, descripción del problema, modelo matemático y el resultado. Y que el resultado sea pertinente al problema, ¿te fijas? Modelos matemáticos para resolver situaciones cotidianas. Por ejemplo, un problema 1, caminar rápido. ¿Sí? No, a ver, disculpen. Situación, problema. Ya. ¿Te fijas? Entonces, ahí van mostrando, ahí te dan la función, te fijas, te muestran un gráfico. Otra situación, problema 2. Una familia tiene 3 hijos, todos ellos nacieron el 31 de diciembre. Mira qué coincidencia. ¿Sí? Entonces ahí están mostrando, no sé, una función probabilidad, cuál es la probabilidad, me imagino. La propagación del SIDA, que este también es un fenómeno social, ¿te fijas? Muestra gráficos, o sea, esquemas, ¿cierto? Viento, sol, humedad, no sé. Después de que te muestra la situación problema, a ver, te muestra esquemas. ¿Cuáles son los esquemas de las funciones? Ya, funciones reales. Entonces, por ejemplo, ahí te muestra tablas. Mira, aquí tenemos tablas con datos. ¿Sí? Tablas con datos reales, gráficos reales, ¿sí? Andrés Celsius, Gabriel Fahrenheit, te dan también reseñas históricas. Es súper importante contextualizar todo, ¿cierto? Te habla de lo que es una relación, el dominio, la imagen, ¿sí? La función también. A ver qué dice importante, una función modeliza una situación en la que existe una relación de dependencia entre variables, ¿sí? Tablas, aquí tenemos nuevamente tablas, ¿sí? Historia, ¿ya? Representación de funciones, diagrama sagital, ¿sí? Tablas, etcétera, gráficos, ¿ya? A ver, más para abajo parece que había... Ya, entonces, aquí te va entregando todos los elementos que deben ser considerados, ¿cierto? Mira, y te van dando varios problemas, ya llevamos 10 problemas pasados, un problema de escala, 11 problemas. ¿Cachai? Ahí hay varios problemas, de las fórmulas, por ejemplo, te enseñan cómo encontrar las fórmulas, ¿sí? Funciones, ejemplo 14, mira, funciones crecientes, decrecientes, ¿sí? ¿Qué otras cosas se pueden encontrar aquí interesantes? Vamos a bajar un poco más rápido.
Te fijas que ahí, mira, ahí te va mostrando los elementos de la parábola. ¿Sí? Eh, aquí hay harto material. Ejercicios, mira, te dan ejercicios, te dan esta misma, estos mismos ejemplos que podía encontrar. Tabla con datos, te fijas, gráficos asociados. Por ejemplo, cuando tú quisieras, no sé, pues tú quieres modelar una función, primero muestra un gráfico, primero muestra un gráfico de puntos y después el siguiente gráfico que muestra son rectas o curvas pasando por esos puntos. ¿Te fijas? Mira, aquí por ejemplo tenéis funciones lineales, te muestran el peso y el precio total. ¿Te fijas? Los gramos, los kilogramos en relación al precio. ¿Sí? Y ahí claramente se va mostrando una gráfico lineal. ¿Sí? Ahí se va observando ahí habla de la proporcionalidad, ¿cierto? De la pendiente, te muestran ejemplos. Aquí tengo otro ejemplo de trigo, no sé. ¿Te fijas? Mira, este está bastante bueno, este libro. Funciones lineales, creo que también te muestra funciones cuadráticas después. Ya, si seguimos pasamos rápido las lineales. A esto me refiero. Primero, gráfico con puntos. Después, gráfico con líneas que representan esos puntos. La pendiente, tabla de la pendiente, ya, etcétera. Vamos a pasar a la cuadrática. Mira, te dan ejercicios, te dan problemas. Mira, un almacén, ven, construir la función lineal que modeliza los datos donde se representa el costo. ¿Cachai? Funciones cuadráticas. A ver si encontramos. Aquí tenemos datos de funciones cuadráticas. ¿Te fijáis? Mira, ahí tenéis puntos con una curva. Mira, gráficos, por ejemplo, ahí tenemos el famoso puente de San Francisco, ¿cierto? Bueno el libro. Voy a guardarlo yo también, de hecho. Ya, a ver, por ejemplo, la importancia de las funciones. No sé si sea tan interesante. Modelos matemáticos de desarrollo económico. Este también puede ser interesante. A ver, modelo de diagnóstico, estructura, naturaleza. A ver, vemos que modelo de diagnóstico de conciencia y biorecursos potenciales, utilización del modelo. Infraestructura, aquí te da ejemplos. Sociología, por ejemplo, tú puedes encontrar número de personas alfabetas, urbanas, rurales, número de personas de edad escolar, que asisten o que no asisten, urbana, rural, población de 10 años y más desocupada, población de 10 años económicamente activa, que trabaja en agricultura, etcétera. Economía agrícola, aquí te entrega, mira, este te está entregando temas que tú puedes investigar. Ingreso familiar, número de exportaciones, superficie total trabajada versus superficie de la parcela. Y aquí puedes encontrar problemas de maximización o minimización, modelo de estructura de producción, uso de la tierra. Mira, aquí te dan las variables, ¿cierto? Modelo de selección alternativa de acción. Bien. Eh, bueno, no sé si con todo lo que acabo de decir, les dejé y les generé una idea más clara de lo que tienen que hacer, chiquillos. Me gustaría recoger sus opiniones, por favor. ¿Alguien quisiera dar su opinión al respecto? Si está claro, si no está claro, si les quedaron algunas dudas o no. A mí ahora me quedó más claro. Sí, profe, Ya, a mí me quedó claro. ¿sí? ¿Quedó más claro, Krishna? Sí. Ya. Qué bueno. Los demás, las demás, Joaquín, Constanza, Roxana, Daniel, Betsabe, Camila, Karina. Sí, profe, quedó más claro. Ya, ya, qué bueno. Ya, pues. Entonces, ahora los invito a trabajar, a buscar, ¿cierto?
¿Cuándo la profe les dio plazo de entrega o no? Mañana se muestra un avance. Mañana se muestra un avance. Ya, pues. Ya, pues, entonces, a darle con ganas nomás. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, chiquillo. Voy a cortar la grabación porque ya creo que con eso ha sido. ¿Sí?